Juan González. Tengo 72 años. Y si hay algo que he aprendido en esta larga vida, es que la traición más dolorosa no proviene de los enemigos. Viene de quien creaste con tus propias manos. ¿Alguna vez te has sentado a la mesa con alguien en quien confiabas y de repente has tenido la sensación de que algo estaba fuera de lugar? ¿Como si el silencio entre palabras dijera algo más que sonrisas? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Durante una cena con mi hijo, después de meses de no hablar, recibí un mensaje de texto que se me heló la sangre. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Si alguna vez has sentido una opresión en el pecho sin saber por qué, una intuición que es difícil de explicar, entonces entenderás por lo que pasé esa noche. Porque a veces la vida nos da señales, y solo aquellos que han sido traicionados en silencio entienden el peso de tal advertencia. En este video, les contaré todo lo que descubrí después de esa cena, y cómo un simple mensaje me salvó de perderlo todo, incluso mi propia historia, porque la confianza es hermosa, pero abre los ojos, puede salvarle la vida. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. A veces, una advertencia llega demasiado tarde. Pero esa noche, mientras estaba sentada en la mesa de mi propio hijo, rodeada de sonrisas que ahora sé que fueron ensayadas, recibí un mensaje. Un mensaje simple, frío, desconocido, sin saludo. Ella solo decía, levántate y vete, no le digas nada a tu hijo. Eso me paralizó. Estaba entre el plato principal y el brindis, entre la memoria de los que creé, y la verdad aún no la sabía. Y fui, me puse de pie, me fui en silencio, y lo que descubrí fuera de esa casa, hasta el día de hoy, me mantiene despierto por la noche. Si has llegado hasta aquí, es porque has sentido algo similar, esa punzada en el pecho, que te advierte que algo anda mal. Antes de continuar, quería preguntarte algo. Si alguna vez esta historia ha tocado algún recuerdo tuyo, si en algún momento de tu vida también te sentiste solo entre tu propia familia, deja tu like y suscríbete al canal. No es por vanidad, es solo para mí saber que todavía hay personas que se sienten como yo, porque contar esto no es fácil. Y tenerte aquí, conmigo, ya me da el coraje para continuar. La llamada se produjo en una bochornosa tarde de jueves. Estaba sentado en el porche, jugando con las plantas de mi difunta esposa, la bugambilla que tanto amaba. El teléfono sonó lentamente, como si también fuera viejo. Y cuando miré el visor, era Esteban, mi hijo, un nombre que no había visto en esa pantalla en meses, años, si cuento el tiempo de la verdad, el tiempo del silencio. Respondí con la voz atascada, como quien sostiene una pieza frágil que podría romperse. ¿Hola? Por otro lado, dijo en ese tono dulce que solo usaba cuando era niño. Papá, soy yo. Y se quedó en silencio. Lo juro, por un momento pensé que era algún tipo de engaño. Pero no fue así. Era mi hijo, después de tanto tiempo, diciendo que quería hablar, que quería acercarse de nuevo. Habló de cómo la vida estaba cambiando, cómo Mariana, su esposa, insistía en que hiciera las paces conmigo. Les dije que ahora vivían en Guadalajara, en una casa nueva, y que me iban a preparar una cena especial. Queremos que sea una buena noche, de reconciliación. Mariana hará ese plato que te encanta. ¿Recuerdas chile en nogada? Recuerda, lo recordé. Pero más que el plato, recordé su última mirada, la última conversación, aquella en la que cerró la puerta, gritando que yo era un viejo terco, que no confiaba en él, solo porque me negué a pasar la escritura de la panadería a su nombre. Esa panadería era lo que me quedaba de vida. Era lo que mi esposa y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo, levadura por levadura. No podía darlo así. Pero esa tarde, con el teléfono aún caliente en mi mano y sus palabras diciendo, intentémoslo de nuevo, papá, algo dentro de mí se dio. Tal vez fue nostalgia, tal vez fue esperanza, o tal vez fue esa voz que todo padre tiene dentro de su pecho, que insiste en creer que su hijo puede cambiar. Colgué el teléfono con una mezcla de miedo y alegría. Sentí que me temblaban las manos, pero mi corazón golpeó más fuerte de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Pasé el resto de la tarde buscando el mejor atuendo que tenía. Un traje azul que a mi esposa le encantaba. Aún conservaba su aroma. Elegí una camisa blanca y el viejo reloj que me regalaron por mi 50º cumpleaños. Al día siguiente, muy temprano, fui al mercado a comprar un regalo. Mis ojos se posaron en un pequeño puesto de bebidas artesanales, y allí estaba,
Una botella de mezcal hecho en Oaxaca, con una etiqueta escrita a mano. Esto es especial, dijo el vendedor, hecho por una familia antigua, fuerte, como las anteriores. Tomé la botella como si llevara una promesa. Llegué a casa y puse todo sobre la cama. Ropa planchada, zapatos lustrados, regalo empaquetado. Y allí, solo en la habitación, me senté con la foto de Esteban cuando era niño. Tenía unos 9 años. Sus ojos estaban entrecerrados con una sonrisa y tomó mi mano como si el mundo entero dependiera de ello. Dijiste que nunca me abandonarías, hijo. Susurré. Esa noche, dormí mal. No por miedo, sino por ansiedad. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Mariana me recibiría bien? ¿Había cambiado realmente Esteban? Y aquí, amigo mío, necesito abrir mi corazón. Nos hacemos viejos, pero ciertas esperanzas nunca envejecen con nosotros. He visto mucho en esta vida. Perdí amigos, mi esposa, mi salud nunca fue la misma. Pero cuando un niño se acerca a ti, incluso después de todo, quieres creer. Aunque sabes que el suelo puede no ser firme, lo pisas. Déjame hacerte una pregunta ahora, como alguien que habla con un amigo mirándolo a los ojos. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el dolor de seguir solo o el riesgo de confiar en alguien que te lastimó nuevamente? Si has pasado por esto, comenta a continuación. Solo escribe creo o lo he vivido o incluso me tocó, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en lo que sentimos. En la mañana de la cena, me duché con más cuidado de lo habitual. Me apliqué mi vieja loción, la misma que usaba cuando salía con mi esposa a almorzar los domingos. Tomé un autobús a Guadalajara. Largas 6 horas en la carretera, pero estuve sonriendo casi todo el camino. En la mochila, el regalo. En su corazón, una mezcla de fe y miedo. Llegué cerca de las 6. La casa de Esteban era otra cosa. Parecía una telenovela. Jardín grande, moderno, enorme. Una entrada que ni siquiera sabía por dónde empezar. Pensé, mi hijo lo hizo. Mira eso, lo hizo. Toqué el timbre. Mariana abrió la puerta con una sonrisa que, más tarde, me daría cuenta de que no llegaba a los ojos. Esteban llegó poco después, con los brazos abiertos, oliendo a colonia fuerte. Papá, encantado de verte. Me abrazó con demasiada fuerza, durante demasiado tiempo, pero me dejé llevar. Le entregué el mezcal y lo elogió como si fuera el mejor regalo del mundo. En ese momento, quería creer que todo iba a salir bien, pero dentro de mí, algo ya susurraba. Y fue en medio de la cena, entre un brindis y otro, que mi teléfono vibró en mi bolsillo. ¿Te imaginas lo que es eso? Estar en la casa de tu propio hijo y recibir una advertencia que puede cambiarlo todo. En la siguiente parte, les diré lo que leí en ese mensaje y lo que decidí hacer, segundos después de leerlo. Llegué a la estación de autobuses de Guadalajara con el sol escondido detrás de los edificios y el calor aún pegado a mi camisa. Tomé un taxi simple. Sostuve la botella de mezcal firmemente en mi regazo y vi pasar la ciudad por la ventana. Calles anchas, plazas llenas de gente, niños jugando, vendedores gritando sus productos. Pero a medida que el automóvil se alejaba del centro y entraba en un vecindario de muros altos, puertas automáticas y jardines impecables, mi corazón comenzó a latir más lentamente. Todo fue muy lujoso. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Esteban, tardé unos segundos en bajarme. La puerta se abrió sola. La fachada era moderna, llena de vidrio y madera clara. No era una casa. Fue una declaración. Aquellos que gritan, aquí hay dinero. Respiré hondo y me fui. Mariana abrió la puerta sonriendo, pero su mirada me pasó como el viento. Me besó en la mejilla con la frialdad de un paño húmedo. Esteban vino justo detrás, abrazándome con demasiada fuerza, hablando en voz alta, riendo como si tratara de ocultar malas noticias. «Papá, mira esta casa. Todo nuevo, todo nuestro». Entré sin saber por dónde pisar. El piso brillaba como un espejo. Un camarero, sí, un camarero, apareció trayendo copas de vino de las que ni siquiera podía pronunciar el nombre. Esteban me llevó a la sala, donde había un enorme sofá blanco, 2 esculturas de metal y pinturas con esas pinturas modernas que parecen los garabatos de un niño rico. ¿Te gustó, papá? Mariana tiene buen gusto. Solo sonreí y asentí, pero por dentro empecé a hacer los cálculos. Unos meses antes, Esteban me pedía dinero para pagar una deuda de su empresa. Dijo que estaba endeudado, que lo iba a perder todo. Y ahora estaba allí, viviendo en una casa de revistas,
con un camarero uniformado que servía vino francés a las 6 de la tarde. Nada tenía sentido. Mariana reapareció con una bandeja de quesos. Me lo ofreció sin mirarme a los ojos. Le di las gracias, pero no toqué nada. Preferí estar de pie, mirando una pintura azul y negra que parecía más una grieta en la pared. Esteban se acercó con 2 anteojos. Uno me lo dio, el otro lo levantó en el aire. ¡A nuestra reunión! Golpeé el vaso en el suyo, pero solo toqué sus labios. En la primera bocanada, sentí el vino demasiado caliente, demasiado dulce, casi empalagoso. Me senté lentamente, como quien entra en una etapa que no conoce. El camarero recogió las bandejas sin decir una palabra. Todo era hermoso, pero sin el olor de casa, desangelado. Esteban habló sin parar. De la nueva empresa, de los inversores del norte, de los planes de crecimiento. Mariana sonreía cuando hablaba, pero siempre con el cuerpo ligeramente alejado de mí. Ninguno de los dos preguntó nada sobre mí. No les importaba la panadería, ni mi salud, ni las fotos que tenía en el bolsillo, las que tomé con mi esposa en el jardín de la vieja casa. Con cada palabra que decía Esteban, más sentía que estaba allí solo como un símbolo, un accesorio, y tal vez una suscripción. Cuando comenzó a hablar de negocios, mi corazón se aceleró. Papá, estábamos pensando en hacer una inversión en tu nombre. Sería bueno para todos. Pero luego hablamos de eso. Hoy es un día de celebración. Tragué saliva. Mariana trajo una botella nueva. ¿Y este es el mezcal que trajiste? Preguntó con una sonrisa extraña, casi forzada. Asentí. Recogió la botella como quien recoge un trofeo. Se abrió allí mismo. Sirvió 3 vasos de vidrio gruesos. Brindemos de verdad ahora, dijo. Me tendió el vaso. Lo tomé. Esteban me miró a los ojos. A este nuevo comienzo, papá. Ahora estaremos más unidos que nunca. Levanté la copa, me toqué los labios y olí la bebida. Pero antes de probar, mi bolsillo vibró. Mi teléfono celular. Discretamente lo saqué de mi bolsillo. Era un mensaje de un número que no conocía. Solo una oración. Corto, frío, fatal. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor. Traté de disimular mi miedo. Esteban y Mariana estaban demasiado ocupados riéndose el uno del otro. El camarero entró en la habitación y recogió los vasos vacíos. Miré el mensaje de nuevo. Otra vez. Como si fuera una oración, una orden, una advertencia del destino. Y en ese segundo, algo dentro de mí se despertó. Como si mi esposa me hablara, incluso al otro lado de la vida. Como si la casa misma dijera, vete. Pero, ¿por qué alguien enviaría un mensaje como ese? ¿Quién sabía que estaba allí? ¿Qué más se escondía en esa casa? Y sobre todo, ¿qué pasaría si me quedara? Me senté a la mesa tratando de mantener la calma, como alguien que está en un campo minado y necesita sonreír para no levantar la bomba. La toalla era blanca, almidonada. Los cubiertos pesados, hechos de plata real. Los cuencos de cristal tintineaban al menor toque. Había un arreglo floral en el centro, demasiado exagerado para mi gusto. Mariana salió de la cocina con el plato principal. Cuando lo puso frente a mí, lo olí antes de verlo. Chile en nogada. Al igual que mi esposa lo hizo en nuestros cumpleaños. Miré a Mariana y le pregunté en un tono tranquilo, ¿sabías que este era mi plato favorito? Ella sonrió con la boca, pero sus ojos escaparon hacia un lado. Esteban comentó una vez, pensé que sería especial. Asentí lentamente. Eso me conmovió y al mismo tiempo me puso la piel de gallina. No por afecto, sino por precisión. ¿Cómo supieron algo tan íntimo? Comenzó la cena. Esteban hablaba sin parar. Habló sobre oportunidades de inversión. Dijo que estaba estableciendo una nueva estructura comercial. Usó palabras grandes, del tipo que encontramos en las conferencias de coaching. Papá, tú con tu historia, tu marca, todavía tiene mucho valor. Podemos usar esto, ¿sabes? Serías la imagen de una nueva fase. Mariana me atendió como si fuera una camarera en un hotel de 5 estrellas. Silencioso, preciso, demasiado eficiente. Entre bocado y bocado, Esteban comenzó a entrar en territorio peligroso. ¿Y cómo están las cosas en la panadería? ¿Todavía tienes todas esas cuentas activas? ¿La contraseña de la cuenta comercial sigue siendo la misma? Fingí no escuchar. Bebí un sorbo del mezcal que había servido. Fuerte, más fuerte de lo que debería ser. El sabor era extraño, amargo, como si hubiera ido demasiado lejos.
Sentí un ligero hormigueo en la boca, pero lo disimulé. Mariana insistió. ¿Puedo servirle un poco más, señor Juan? No, gracias. Un vaso es suficiente. Ella vaciló. Luego retrocedió. La conversación continuó. Esteban trató de empujarme para hablar sobre documentos, sucesión, nombre de la empresa. ¿Alguna vez has pensado en retirarte para siempre, papá? ¿Vender parte de la red? Déjame algo de eso a mí. Respiré hondo. Me quedé en silencio. Me sentía rodeado. Ya no era una mesa de comedor. Era una sala de negociación disfrazada. Decidí cambiar de tema. Le dije que tenía planes de donar parte de las ganancias de la panadería a una asociación de viudas allí en Tepoztlán. Mujeres que lo han perdido todo y todavía se levantan todos los días para cuidar a sus hijos, nietos. Me recuerdan a su madre, Esteban. Su mirada cambió. La sonrisa desapareció por un segundo. Mariana congeló la cuchara en el aire. Pero, ¿donar cuánto, papá?, preguntó. Lo suficiente como para marcar la diferencia. Respondí. Se reclinó en su silla. Deberías pensar detenidamente antes de hacer eso. Con tanta riqueza, es mejor mantener todo dentro de la familia. Sonreí, pero era una sonrisa dolorosa. La familia, Esteban, no es la que solo aparece cuando hay algo que ganar. Mariana cambió los platos, incluso los que aún tenían comida. Me ofreció otro vaso de mezcal. Solo uno más, para relajarse. Acepté por cortesía, pero solo me humedecí los labios. El sabor era peor, como si hubiera algo mal allí. Mis sentidos estaban en alerta. El vino, el mezcal, las miradas, los silencios. Cada detalle comenzó a formar un diseño incómodo. Una opresión en el estómago me hizo empujar el plato. La comida era buena, pero mi garganta no bajó en absoluto. El teléfono celular en su bolsillo parecía pesar más de lo habitual. El mensaje resonó en mi cabeza como una sirena. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Y me preguntaba, cada vez más, ¿qué se servía realmente en esa mesa? Porque sentí que el plato principal fui yo. El segundo trago del mezcal todavía estaba frente a mí cuando el teléfono vibró en el bolsillo de mi camisa. Lo disfracé, tiré lentamente, como si solo quisiera ver la hora. Pero allí, en la pantalla, una sola frase me hizo olvidar incluso mi propio nombre durante unos segundos. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. No había remitente, sin saludos. Es eso. Una orden seca y directa, como un susurro urgente proveniente de alguien que me vio. Y eso lo sabía. Mis dedos temblaron cuando volví a poner el teléfono. Conocí a Esteban y Mariana. Ambos sonrieron. Mariana estaba vertiendo más mezcal en mi vaso como si fuera un gesto de afecto. Esteban levantó su copa y dijo, al hombre que siempre ha sido mi ejemplo. Mira esa mirada, papá. Firme como siempre. Sentí un escalofrío en la espalda. El cumplido llegó en el momento equivocado, con la intensidad equivocada. Mi vaso estaba lleno de nuevo y mi corazón estaba vacío. Bebí agua. Mucha agua. Era lo único que parecía limpio esa noche. Y luego, con el vaso todavía en mis labios, sentí un ligero zumbido en mis oídos. La cabeza giró por un segundo. Su visión se volvió borrosa. El mezcal. Forcé una sonrisa y me puse de pie diciendo, voy al baño, vuelvo enseguida. Di pasos firmes pero lentos, bordeando la habitación como si buscara el camino. En el pasillo, todo era silencio. Las paredes decoradas con fotos enmarcadas, ninguna con mi cara, ninguno conmigo. Llegué a una puerta entreabierta, de donde provenía el olor a jabón y paño mojado. La lavandería. Allí estaba ella, Josefina, el ama de llaves, una mujer de mediana edad, morena, con rostro serio y manos arrugadas. Lavó algo en silencio, pero cuando me vio parado allí, se congeló. Me miró a los ojos con una expresión que nunca olvidaré. No dijo nada, solo me miró fijamente, firme, y luego, con un movimiento casi imperceptible, inclinó la cabeza hacia la puerta trasera. Era como si estuviera diciendo, fuera, ahora. No lo dudé. Caminé hacia la puerta lentamente. Empujé con cuidado y me encontré afuera, respirando el aire de la noche como si fuera la primera vez en horas. El jardín trasero era oscuro pero amplio. Tenía piedras decorativas y una fuente de alimentación apagada. Pasé junto a ella en silencio, como un ladrón que huye de su propia casa. La calle afuera estaba vacía, la noche olía a hierba y peligro, y allí, de pie frente a la puerta lateral, finalmente entendí.
Algo muy mal estaba sucediendo en esa casa. No sé quién envió ese mensaje. No sé qué planearon realmente. Pero sé que si me hubiera quedado, tal vez hoy no estaría aquí para decírtelo. Y mira, si me estás escuchando ahora, si estás del otro lado siguiéndome, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Y todavía tengo mucho que contarte, porque lo que pasó después de que me fui de esa casa fue incluso más aterrador que el mensaje. ¿Te imaginas lo que una simple ama de llaves tuvo el coraje de revelarme horas después? Bueno, prepárate. La verdad estaba a punto de llamar a mi puerta. Caminé por ese jardín como si caminara sobre hielo delgado, todo mi cuerpo tenso, sintiendo que cualquier paso en falso podría traicionarme. Las piedras bajo mis pies parecían susurrar verdades que no quería escuchar, y el sonido de las cigarras ocultaba el ruido de mis propios pensamientos. No corrí. No podía correr. Lo último que quería era que alguien se diera cuenta de mi partida. Mantuve mis pasos firmes pero contenidos hasta que llegué a la puerta lateral. Estaba apoyado en él, como si alguien ya lo hubiera dejado así por mí. Empujé lentamente. Desde el exterior, la calle del condominio parecía otro mundo. Limpia, silenciosa, adornada con palmeras y postes bajos que apenas iluminaban el camino. La mansión de Esteban quedó atrás como un escenario abandonado, todavía con los actores en el escenario, pero sin público. Caminé sin rumbo fijo. Todas las casas se veían iguales, blancas, frías, protegidas por cercas que eran demasiado perfectas. El mezcal todavía me agriaba la boca. Sentí que mi cabeza se iluminaba, mis ojos ardían. Se me revolvió el estómago, pero no sabía si era por la bebida, o por todo lo que mi corazón trató de tragar sin éxito. Después de unas pocas cuadras, encontré un pequeño cuadrado, pequeño, olvidado. Un banco de madera bajo un árbol bajo. Me senté allí. El traje azul que había elegido con tanto cuidado ahora estaba arrugado, sudoroso. La botella de mezcal, que ya no sostenía, parecía haber dejado un sabor a veneno en mi alma. Saqué mi teléfono celular. Me temblaban las manos. Abrí la lista de contactos. Me desplacé a un nombre antiguo. Benjamín, abogado, Puebla. Me había ayudado hace años cuando necesitaba resolver el papeleo después de que mi esposa falleciera. Nunca habíamos vuelto a hablar, pero ahora no sabía a quién más llamar. Presioné el botón. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «Juan», respondió con voz somnolienta. «Soy yo, Benjamín. Lamento llamar en este momento. ¿Está todo bien? Tu voz es extraña». «No, no lo es. Necesito tu ayuda». Dije poco. Solo dijo que había sucedido algo grave, que involucraba a mi hijo, y que necesitaba orientación. Pedí reunirme con él lo antes posible, en algún lugar fuera de la ciudad. Se dio cuenta de la seriedad y dijo que al día siguiente vendría a verme. Pedí discreción. Él entendió. Colgué el teléfono y me quedé allí en la oscuridad, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. Por un momento, todo se detuvo. No había coches, no había voces. Solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento y el peso de lo que acababa de entender. Mi hijo, mi propio hijo. Pensé en Margaret, en su sonrisa cuando puso sus manos sobre las mías y dijo: «Esteban siempre será nuestro niño, Juan. Solo necesita tiempo». Pensé en la foto que guardaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, el mismo que llevé con ella frente a la primera panadería, con Esteban pequeño en su regazo, con harina en la nariz. Pensé en todo lo que construimos, en todo lo que doné, en todo lo que perdí, y allí, en esa pequeña plaza en un barrio rico, donde nadie me conocía, donde nadie sabría mi nombre, lloré. Lloré con la cara entre las manos, sin vergüenza, sin contención, porque no era solo tristeza. Era el dolor de alguien que fue pasado por alto por alguien a quien llevaba en su regazo. Fue el peso de darse cuenta de que la esperanza puede ser una trampa cuando cae en las manos equivocadas. Era el luto de un padre que aún vivía, pero esa noche había sido enterrado en el corazón de su propio hijo. Me quedé allí por un tiempo que no sé cómo medir. Minutos, tal vez horas. No importaba. Todo lo que sabía era que no podía irme a casa como si nada hubiera pasado, porque algo había cambiado. Y no fue solo entre Esteban y yo. Estaba dentro de mí, pero lo que aún no sabía era que alguien en esa casa me estaba mirando, y que, en pocas horas, esta persona tomaría una acción que cambiaría por completo el curso de la historia. ¿Quién era? ¿Y por qué arriesgaría todo?
Para mí, el banco de la plaza ya parecía parte de mí cuando el teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. La pantalla mostraba un número desconocido. Lo pensé 2 veces antes de responder. En este punto, cualquier llamada podría ser otra caída. Pero algo me dijo que escuchara. Respondí en voz baja, casi susurrada. «¿Hola? Señor Juan, es Josefina». Su voz era serena, pero tenía una urgencia que cortaba el aire. «Esperé a que te fueras». Miré por la ventana. Lo vi todo. Y necesito que me escuches con atención. Enderecé mi cuerpo en el banco. Su corazón se aceleró. Lo que pasó en esa casa no era una cena, era una trampa. Sus palabras llegaron como un puñetazo. «Mezclaron algo en tu mezcal. Habían estado hablando de eso durante días. Una sustancia, escopolamina. Creo que ese es el nombre. Dicen que hace que la persona sea obediente, dócil. Te hace olvidar cosas durante horas». Sentí que mi cuerpo se congelaba. Querían que firmaras documentos, transferencia, de bienes, herencia. Mariana comentó que solo sería cuestión de tiempo antes de que vacíes el cajón de la memoria. Por un momento, me quedé sin palabras. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. «¿Por qué me dices eso?», pregunté con la garganta apretada. Por otro lado, Josefina suspiró. «Porque eres bueno. Y lo saben. Saben que confías demasiado». Cerré los ojos. La plaza todavía estaba tranquila, pero dentro de mí había un vendaval. La confianza, que todavía respiraba débilmente, ahora estaba en el suelo, aplastado. «Escuché todo», continuó. «Escuché cuando dijeron que era la última oportunidad, que eras demasiado terco, que solo entonces lograron convencerte de que fueras. Incluso ensayaron el brindis, ¿sabes?». Mariana memorizó la frase. «Al nuevo comienzo de la familia». Mi garganta se bloqueó. Recordé la frase. De la taza. Del extraño sabor. Todo tenía sentido ahora. No fue solo el alcohol. Era veneno emocional. «¿Y tú? ¿Por qué no hablaste antes?». Me las arreglé para preguntar, en voz baja, porque tenía miedo. Pero cuando te vi allí, tan tranquilo, tan elegante, el mismo hombre que vi en las fotos de la sala de estar con su esposa fallecida, ya no podía quedarme callado. Me tomó un tiempo responder. Miré el cielo oscuro, los árboles de la plaza, los bancos vacíos. Recordé a mi esposa, de su rostro cuando me dijo que la bondad, cuando no tiene cuidado, abre el camino para que otros la atropellen. Gracias, Josephine, por hacérmelo saber, por tomar riesgos. Se darán cuenta de que te has ido, y cuando se dan cuenta, querrán saber quién ayudó. «Te protegeré», respondí, sin pensarlo 2 veces. Pero ahora sé con quién estoy tratando. Colgué el teléfono con mano firme. Por primera vez esa noche no temblaba, y allí, en ese banco del parque, tomé la primera decisión correcta en mucho tiempo. No me iba a callar. Tú eres el que me escucha allí. Sé que hay personas que pueden estar pensando, fue ingenuo. Quizás, pero cuando el amor por un niño te ciega, la ingenuidad se convierte en una forma de esperanza. Solo ahora podía ver. La verdad había llegado. Duro, pero necesario. Y si crees que esa fue la parte más fuerte, escucha lo que viene después, porque al día siguiente, muy temprano, recibí una visita inesperada en la puerta de mi casa. Y con él, llegó la prueba final. La estación de autobuses de Guadalajara estaba en silencio a esa hora de la mañana. El suelo sucio, las sillas de plástico duro, el olor a café recalentado. Todo allí me recordaba que estaba lejos de casa y aún más lejos de cualquier comodidad emocional. Compré un boleto para el primer autobús de regreso. Eso es lo que tenía. Me senté en la esquina de la sala de espera, con mi mochila contra mis piernas y mi cuerpo cansado. Pero fue el corazón lo que más dolió. Fue allí, en ese banco helado, donde los recuerdos comenzaron a llegar como una inundación, uno tras otro. Esteban pequeño, de rodillas raspado, mirándome con los ojos llorosos porque se cayó de la bicicleta, y corrí hacia él diciéndole, «Papá está aquí, hijo mío, papá te abraza». Luego, Esteban cuando era adolescente, fracasó en la escuela técnica. Lloró de ira y vergüenza. Y yo, lo abracé, le dije que la vida estaba llena de tropiezos, y que lo importante era continuar. Recordé el día en que me pidió ayuda para ingresar a la universidad. Dijo que quería ser ingeniero, que quería enorgullecer a su madre. No tenía el dinero, pero fui al banco. Pedí un préstamo a mi nombre, con altas tasas de interés. Tomé el papel, lo firmé sin pensar. Lo entregué en sus manos con un beso en la frente. Años más tarde,
Cuando terminó el curso, se le ocurrió otra idea: abrir una empresa. Tengo un proyecto, papá, solo necesito un empujón. Vendí mi auto, hipotecé la panadería durante 2 años, le di todo, todo. Y cuando la empresa quebró en menos de 1 año, ni siquiera escuché un «lo siento». Solo silencio. Y esa mirada fría y distante, como si yo tuviera la culpa de haber creído demasiado. También pensé en los cumpleaños cuando no apareció. En Navidad, cuando preparaba la cena para 2, y comí solo. El Domingo de la Madre, cuando ni siquiera llamó para honrar a la mujer que dio su vida por él. Y, sin embargo, cuando llamó con esa dulce voz, diciendo, «Papá, intentémoslo de nuevo», fui. Era como alguien que todavía lleva esperanza en el bolsillo, incluso después de que se la hubieran roto 1000 veces. Pero ahora veía todo claramente. ¿Conoces ese momento en el que nos damos cuenta de que la persona a la que más ayudamos es el que más nos duele? ¿Que el amor que ofrecimos gratis fue devuelto con demanda, desprecio y falsedad? Eso es todo. Déjame preguntarte algo, solo entre nosotros dos. ¿Has hecho todo por alguien? Y sin embargo, ¿esta persona trató de derribarte? Si has pasado por esto, comenta a continuación. Simplemente escriben «sé cómo es» o «te entiendo», porque a veces lo que necesitamos es saber que no estamos solos en este dolor. Me senté en ese banco y dejé que las lágrimas fluyeran lentamente. Pero esta vez no fue un grito de tristeza ni de lástima. Era el luto de la última gota de ilusión. Esteban había cruzado la línea que separa el error del mal, la ingratitud del golpe, el conflicto de la traición. Y cuando llegó el autobús y se abrieron las puertas, entré con los ojos secos y el corazón firme. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero una cosa era segura: ya no iba a aceptarlo en silencio. Y el destino, como siempre, ya estaba preparando el siguiente paso, porque lo que me esperaba en la estación de autobuses de la Ciudad de México no fue solo el regreso a casa, fue el comienzo de un plan que lo cambiaría todo. ¿Te imaginas lo que me esperaba allí? Porque ni siquiera yo esperaba lo que vendría. La estación de autobuses de Guadalajara tiene una forma de hacerte sentir pequeño. Es demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado indiferente. La gente pasa apresuradamente con sus bolsas de viaje, zapatillas gastadas, niños durmiendo en sus regazos. Y yo estaba allí. Un anciano con un traje arrugado, ojos cansados y un corazón que parecía no caber ya en su pecho. La botella de mezcal, que guardé como recuerdo de afecto, ahora estaba envuelta en un paño dentro de mi mochila. Era mi única prueba, el último testigo líquido de lo que me hicieron en esa casa. El banco de plástico duro me dolía la espalda, pero no quería acostarme, ni dormir, no quería olvidar. Allí, en medio de ese ir y venir de extraños, sentí un deseo absurdo de desaparecer del mapa. Tomar el primer autobús sin destino, cambiar mi nombre, donar todo lo que tenía y empezar de nuevo, en un lugar donde nadie sabía quién era. Una parte de mí pensó: deja todo atrás, Juan. Déjalo con las cenizas de lo que destruyó. Me miré a mí mismo en una de las ventanas de vidrio oscuro, y ni siquiera me reconocí. La barba sin afeitar, el sudor seco en la frente, los ojos rojos. Parecía mayor de lo que era, más terminado de lo que merecía ser. ¿Y sabes qué es lo que más te dolió? No fue el golpe, ni el intento de doparse. Fue darse cuenta de que, en algún momento del camino, el amor se convirtió en debilidad. Esteban no quería mi afecto, quería mi nombre, mi legado. La panadería que Margaret y yo construimos con nuestras propias manos, amanecer tras amanecer, mezclando harina, sudor y esperanza. Fue allí, entre el sonido de los altavoces anunciando destinos que no iba a seguir, que algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí. No fue ira, ni tristeza. Era una frialdad lúcida, una claridad que solo llega cuando se ha secado la última lágrima. Me di cuenta de que no podía dejar que mi silencio enterrara todo lo que había construido. Lo que Esteban quería era precisamente lo que más necesitaba proteger. No por vanidad, no por apego, pero por respeto a la historia que viví con mi esposa. No se trataba de venganza, se trataba de justicia silenciosa. Sobre no permitir que alguien con el corazón podrido se lleve algo tan limpio. Y en ese banco duro, mientras el mundo seguía sin notarme, tomé una decisión. No iba a desaparecer, iba a volver. Y esta vez, con los ojos abiertos. Todavía no tenía un plan claro, solo fragmentos, pero sabía que necesitaba aliados.
Sabía que necesitaba proteger documentos, cerrar puertas, sellar cajas fuertes y, sobre todo, necesitaba mirar a Esteban a los ojos por última vez. Pero antes de eso, tenía una conversación con alguien que sabía más de lo que decía. Porque, cuando finalmente llegué a casa, había un sobre esperándome, y dentro de él, una verdad que ni siquiera Josefina tuvo el coraje de decir. Regresé a la Ciudad de México en uno de esos autobuses nocturnos donde la ventana se convierte en un espejo, y nos vemos más a nosotros mismos que a la carretera. Todo el viaje fue un solo silencio, roto solo por el sonido de los neumáticos en el asfalto y los recuerdos golpeando en el pecho como lluvia en un techo viejo. Cuando me bajé en la estación de autobuses, todavía estaba oscuro. Tomé un taxi directo a Coyoacán. El vecindario todavía estaba durmiendo, pero mis recuerdos ya estaban despiertos. La panadería, nuestra panadería, estaba en una esquina arbolada, con las barandillas todavía pintadas de la última vez que Margaret insistió en mantener todo hermoso, incluso si era caro. Salí del auto lentamente. Pasé mi mano por la puerta de hierro, como si saludara a un viejo amigo. Tenía las llaves en el bolsillo de mi chaqueta, lo mismo que hace años. Cuando abrí la puerta principal, el olor me golpeó como un viejo abrazo. Pan en el horno, café recién hecho, levadura durmiendo en la encimera. El amanecer aún reinaba, pero la vida dentro de ese lugar latía de la misma manera que siempre. Fui directamente a nuestra mesa. La mesa de madera maciza donde Margaret y yo firmamos el primer contrato de suministro hace muchos años. La misma mesa donde Esteban ensayaba sus primeros pasos, tropezando entre sacos de harina. Me senté allí, solo, con una taza de café y mi corazón demasiado despierto para tratar de dormir. Fue en esa silla donde dije por primera vez, en voz baja, casi en un susurro, basta. No más bajar la cabeza. Basta de pensar que amar es aceptarlo todo. Basta de dejar la historia de mi vida en manos de los que solo saben arrancar páginas. Me levanté. Fui a la caja fuerte detrás de la pared falsa de la despensa. Las manos conocían la combinación como si estuvieran hechas para ello. Dentro había viejas carpetas, contratos, registros, escrituras a mi nombre, documentos que había organizado cuidadosa y cautelosamente durante toda mi vida. Me llevé todo. Lo puse dentro de un maletín de cuero negro, el mismo que Margaret me regaló en nuestro 30 aniversario de bodas. Ella dijo que un hombre que construye necesita proteger sus piedras con honor. Llamé a Benjamín, el abogado. Respondió a la primera llamada. Juan, he estado esperando tu llamada desde ayer. Necesito verte. Hoy. Ven a Puebla. La casa está abierta. Ahora va a ser diferente, Benjamín. Quiero protegerlo todo. Y quiero hacerlo con las armas adecuadas. Apagado. Miré alrededor de la panadería. Examiné los sacos de harina, los viejos hornos, la pared donde aún estaba el retrato de Margaret con un delantal floreado, sosteniendo una barra de pan trenzada en sus manos como si fuera una joya. Caminé hacia el mostrador. Había un espejo allí, pequeño, que usábamos para ver a los clientes cuando entraban. Me miré a mí mismo. El hombre que vi seguía siendo el mismo que salió de Guadalajara. Herido, sí. Cansado, sí. Pero ahora con algo nuevo en sus ojos. No era odio, era acero. Era una firmeza silenciosa de alguien que pasó su vida construyendo, y no iba a permitir que ningún heredero de ocasión destruyera todo desde dentro. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque recién estoy comenzando. Y la próxima vez que me encuentre con Esteban, no será con palabras dulces o promesas vacías. Será con papeles, testigos y algo que no espera. ¿Sabes lo que es? Una cláusula olvidada en uno de los viejos contratos. Una línea que puede cambiarlo todo. ¿Te imaginas lo que se escribió allí? Eso es todo. Yo tampoco tenía idea. Hasta que abras esa carpeta. El sol aún estaba saliendo cuando toqué la puerta de la oficina de Benjamin en Puebla. Lo abrió con esa cara de alguien que ha visto mucho en el mundo legal, pero nunca esperó encontrar a un viejo amigo con ojos tan hundidos y un semblante tan decidido. Nos sentamos uno frente al otro, en una habitación sencilla, con muebles de madera oscura y olor a papel viejo. Coloqué el maletín de cuero sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial. Benjamín abrió lentamente, hojeando cada documento con cuidado. Te lo conté todo, de principio a fin. La invitación, la cena, la bebida, el mensaje en el celular.
la huida silenciosa, y finalmente, la voz del ama de llaves. Escuchaba todo en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se reclinó en su silla y respiró hondo. Juan, tienes que actuar ahora, hoy. Antes de que intente dar el siguiente paso, tomó lápiz y papel y comenzó a enumerar las medidas. Elimine inmediatamente cualquier acceso que Esteban aún tenga a las cuentas corporativas. Revocar firmas conjuntas. Cambiar las contraseñas bancarias. Notifique al contador de la empresa. Y sobre todo, reforzar los registros de propiedad de la panadería, las sucursales, las inmobiliarias. Si no dejas ningún vacío legal, Juan, no podrá llevarse nada. Pero cualquier agujero, lo usará. Fuimos a la firma de contabilidad de inmediato. Ernesto, el contador, era un caballero más joven, pero un viejo confidente. Cuando me vio, se sorprendió por mi rostro tenso, pero cuando Benjamín explicó el motivo de la visita, su expresión cambió. Señor Juan, hay algo que necesitas saber. Se levantó y fue a buscar una carpeta. Puso sobre la mesa un montón de peticiones hechas por Esteban en las últimas semanas. Había estado pidiendo copias de documentos fiscales de la sede, informes de transacciones bancarias, incluso de años anteriores. Dijo que era para planificar la expansión hacia el norte del país. ¿Expansión?, pregunté, tratando de no gritar. Apenas sabe cómo funciona el flujo de caja de una sucursal, Ernesto. Sospechaba, pero tenía un papel firmado, notarial. Acepté el papel. Era mi firma, pero desde hace más de 2 años, en una autorización genérica para consulta. Esteban lo había guardado, esperado, planificado. Había estado preparando este golpe durante meses, tal vez años. Y ahí estaba yo, ocupándome de las recetas de pan dulce, mientras él diseñaba mi ruina con la cara de un hijo arrepentido. Fue en ese momento que un chip duro cayó en mis manos. La traición no es el momento de apuñalar, es el silencio ante él. El dolor más profundo no proviene del golpe, proviene de la espera que alimentaste, pensando que el amor era suficiente. Y si has llegado hasta aquí conmigo, sigue escuchando. Porque por mucho que esta parte sea dolorosa, lo que viene después es aún más fuerte, más revelador, porque no toda la justicia se hace en los tribunales. A veces, sucede a los ojos de aquellos que sobrevivieron en silencio. Regresamos a la oficina de Benjamín y comenzamos el proceso de protección. Cada línea de cada contrato ha sido revisada, nombre por nombre, cláusula por cláusula. Lo que antes era afecto se ha convertido en una estrategia. Lo que una vez fue un lazo, ahora era una trinchera. Pasé horas en esa habitación, bolígrafo en mano, ojos firmes, como alguien que revisa su propia voluntad, porque en cierto modo, eso es lo que era. Ya no iba a dejar que mi historia fuera pisoteada por aquellos que no sabían amar. Y fue entre estos papeles que, casi al final de la tarde, encontramos algo que me puso la piel de gallina. Una cláusula antigua, corto, pero poderoso. Y eso, si se usa de la manera correcta, podría cambiar la llave de todo. Ahora dime, ¿te imaginas lo que podría estar escrito en una línea olvidada de un contrato firmado hace más de 20 años? Bueno, prepara tu corazón, porque la respuesta puede cambiarlo todo. Benjamín aún estaba revisando documentos cuando Ernesto entró en la habitación sosteniendo solo una hoja, pero con el rostro más pálido de lo que he visto en toda mi vida. Estiró el brazo con el papel temblando. Lo tomé sin decir nada, y antes de terminar la primera línea, supe que estaba enfrentando algo que cambió el juego. Era un informe, proveniente de una fuente en la que Ernesto confiaba, un ex empleado de un banco privado en Jalisco. Contenía el nombre de Esteban vinculado a una serie de deudas muy elevadas con instituciones no convencionales, personas peligrosas, usureros con conexiones en Guadalajara, vinculados a grupos que no suelen aceptar demoras. Esteban, mi hijo, mi sangre, estaba involucrado con criminales. En un intento desesperado por multiplicar el dinero, apostó fuerte por fondos falsos, proyectos inmobiliarios fantasmas y esquemas que ni siquiera los bancos tocaron. Todo bajo el nombre de un tercero, pero rastreable hasta él. ¿Y el más cruel de todos? Parte de la riqueza que me mostraron en esa cena, el automóvil importado, la lujosa casa, incluso el vino francés, era una farsa. Alquiló autos, financió muebles, ensambló apresuradamente la fachada para que pareciera que su vida fue un éxito. Pero en el fondo, todo era deuda, mentiras, desesperación. La panadería, mi historia,
El sudor de mi esposa. Eso era lo que quería usar como moneda para pagar el hoyo que cavó. Cerré los ojos por un momento. Respiré lentamente. Traté de recordar al niño que volaba una cometa en la calle, que corría descalzo con el cabello pegado con helado. Pero ahora no había vuelta atrás. No fue solo codicia, era supervivencia. La cena no fue solo un golpe de codicia. Fue el último intento de un hombre desesperado por escapar de su propia ruina. Y luego te pregunto, ¿cómo lidiamos con un dolor como este? Cuando no solo pierdes a tu hijo, pero su imagen, el buen recuerdo, la última esperanza. Me levanté del escritorio y fui a la ventana de la oficina. Afuera, el sol brillaba en los tejados coloniales de Puebla. Y dentro de mí, todo era gris. Saber. Hay recuerdos que nos marcan como un cuchillo caliente en madera. Incluso podemos seguir adelante, pero el olor a humo permanece para siempre. Y ese día, entendí que algunas verdades son así. Duras, queman, pero liberan. Si todavía estás aquí conmigo, escuchando este pedazo de mi vida, cuéntame, ¿alguna vez has pasado por algo similar? ¿O conoces a alguien que confió demasiado y descubrió una verdad que lo cambió todo? Escribe aquí en los comentarios. A veces, compartir un recuerdo es como compartir el peso de la maleta. Volví a la silla, me senté tranquilamente, me miré a mí mismo en mis manos. Fueron firmes, más de lo que pensé que serían. Benjamín, dije, ahora lo sabemos todo, y eso lo cambia todo. Él asintió. Sí, pero, ¿qué quieres hacer con esta verdad? Y fue allí, mirándolo a los ojos, que respondí con un hilo de voz. Muéstrale quién soy realmente, y muéstrame que sigo siendo el hombre en el que creía mi esposa. Porque todavía faltaba una pieza de este rompecabezas, una pista que solo alguien muy cercano a Esteban podría darme, y ya sabía a quién buscar. Pero la pregunta que seguía martillando en mi cabeza era solo una. ¿Esta persona tendrá el coraje de decirme, o intentará silenciarme? Llamé desde el teléfono fijo de la panadería, como si eso me diera más firmeza. El sonido de la línea llamó 2 veces antes de que respondieran. Por otro lado, la voz que una vez me llamó papá, con ternura, ahora sonaba tensa, ensamblada, como si ya esperara el peso de lo que se avecinaba. Papá, ¿a dónde fuiste esa noche? Estábamos preocupados. Mariana incluso pensó en llamar a la policía. No respondí de inmediato. Respiré hondo. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que sintiera el peso de la siguiente oración. Sé lo que intentaste hacer. Por otro lado, el silencio se convirtió en un muro. No hay sonido, ni un suspiro. Y adentro, casi podía escuchar el ruido de sus pensamientos corriendo uno sobre el otro, tratando de encontrar una salida. Esteban nunca fue bueno para esconderse cuando lo atraparon, ni siquiera cuando era niño. Siempre fue así, demasiado silencioso. Papá, no sé de qué estás hablando. ¿Estás bien? A veces, con la edad, la memoria. No pongas a prueba mi lucidez, Esteban. Te conozco desde el día en que naciste. Y lo sé. Sé sobre la escopolamina. Conozco la deuda. Conozco la puesta en escena. Espera. Tú. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Josefina? Ese. No necesitas decir nada más. Lo vi. Lo sentí. Y ahora, estoy viendo todo con ojos que aún no esperabas que tuviera. Su voz cambió. Se agudizó más. Más desesperado. Papá, escucha. No fue así. Estaba tratando de resolver las cosas. Pensé, si le pasaras la panadería a mi nombre, podríamos renegociar las deudas. Iba a encontrar una manera. Era para la familia. Siempre dijiste que todo lo que hacías era por la familia. Confía, Esteban. Interrumpí secamente. La confianza no se pide con veneno sobre la mesa. Estaba mudo de nuevo. Tal vez traté de encontrar otra excusa, o tal vez me di cuenta de que ya no era el anciano cegado por la nostalgia. No soy tu enemigo, papá, dijo por fin en voz baja, casi suplicando. Yo solo me perdí un poco. Te perdiste, sí, pero fue mucho antes de esa noche. Y cuando pierdes tu honor, no te recuperas con una firma. Recupérate con silencio y con consecuencias. ¿De verdad me vas a dar la espalda? Me estoy volviendo hacia el hombre en el que te has convertido, no para el niño que crié. Al otro lado de la línea, el sonido que llegó fue un profundo suspiro. Y luego, el cambio. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a quedarte con todo? ¿Me dejas sin nada? Ya te has quedado sin nada, Esteban. Simplemente no se ha dado cuenta todavía. Trató de llamarme un anciano confundido y débil.
Trató de decir que iba a impugnar todo legalmente, pero cada palabra suya solo reforzaba lo que ya sabía. Tenía miedo, no de mí, sino de las elecciones en sí. Ten cuidado con el camino que eliges ahora, dije, casi terminando, porque la próxima vez no seré yo quien llame. Y colgué. Me quedé allí un rato, con el auricular todavía en la mano, sintiendo el eco de su silencio resonar en mi cabeza. La guerra ahora era fría, discreta, hecha de documentos y decisiones. Pero fue la guerra, aún así, y el peor de ellos, el de padre e hijo. Me senté en el mismo banco donde Margaret se sentó para observar el movimiento de la calle. Recordé su forma de hablar cuando las cosas se salieron de control. Cuando el mundo le da la espalda, Juan, mira hacia adentro. Ahí es donde vive lo que no se puede quitar. Y eso es lo que iba a hacer. Pero primero, todavía quedaba una última visita que hacer. Porque quien guarda silencio ante la injusticia se convierte en cómplice sin querer. Y alguien en esa casa sabía más de lo que él dijo. ¿Puedes adivinar quién abrió la puerta? Y guardó el secreto hasta el final, porque ya sabía dónde golpear. Y esta vez, no me iría sin toda la verdad. El día amaneció pesado, pero silencioso. Me senté en la mesa de la oficina de la panadería con un bolígrafo en la mano, una carpeta de documentos abierta frente a mí, cada papel cuidadosamente ordenado, cada contrato revisado y certificado por el abogado. Respiré hondo antes de escribir. No era solo una carta. Era la formalización de un corte que se había formado durante semanas, alimentado por cada traición, cada mentira, cada riesgo calculado que mi propio hijo había decidido tomar contra mí. Comencé con la claridad que solo los años de vida pueden dar. La carta era directa, fría, sin lugar para malentendidos o emociones innecesarias. Informaba que Esteban y Mariana estaban legalmente alejados de cualquier vínculo financiero, administrativo o de sucesión relacionado con la panadería y los otros negocios que Margaret y yo construimos juntos. Adjunté copias de cada documento que probaba el fraude, el intento de manipulación y las deudas ocultas. Era una prueba incontrovertible de que lo sabía todo. Cada palabra fue medida, cada oración construida para proteger lo que era mío y honrar la memoria de Margaret. Envié todo a través del abogado, con protocolo y registro de entrega, para que no hubiera posibilidad de impugnación. Sabía que lo harían, y recibí la respuesta esperada casi de inmediato. El teléfono sonó repetidamente. Esteban llamó. Con cada llamada su voz transmitía nerviosismo, falsedad y desesperación. Cada toque era como un recordatorio del dolor, pero ahora no me golpeaba. Ya me había protegido emocionalmente. Había transformado la ira y el dolor en algo productivo, una acción concreta. Mientras tanto, Mariana comenzó a enviar largos mensajes, llenos de disculpas elaboradas, amenazas veladas y solicitudes desesperadas. Traté de usar cada palabra para crear culpa, para hacerme retroceder, para devolverme a lo que había abandonado en mi propia ingenuidad hace años. Pero no me rendiría. Nada de eso tenía poder sobre mí. Bloqueé ambos. El silencio se hizo en la pantalla del celular, como un eco de todo lo que ya no permitiría. Después de colgar y cerrar las puertas de la panadería, me senté en el porche, mirando hacia la tranquila calle del barrio de Coyoacán. El aroma del café preparado, simple y cálido, se elevó hacia mi rostro. Agarré la taza con manos temblorosas pero firmes y tomé un sorbo lento. Cada sorbo parecía llevar no solo el sabor de la bebida, sino el peso de las decisiones tomadas, de las lealtades rotas, de los ciclos finalmente cerrados. El viento de la mañana trajo consigo hojas secas y el sonido lejano de los niños que iban a la escuela, y en ese instante sentí una extraña mezcla, dolor y liberación, pérdida y claridad. Había un vacío donde antes había esperanza de reconciliación, pero también había una fuerza que no había sentido en años. La fuerza de alguien que decidió proteger su propia historia, su dignidad y la memoria de su esposa. Volví a mirar los papeles sobre la mesa. Cada documento era una línea de defensa, un registro de justicia silenciosa. Mi corazón todavía tenía tristeza, por supuesto, pero no más confusión. No estaba solo. Tenía toda mi vida construida, mis recuerdos, mi legado, y nadie podía quitarme eso. Y cuando la ciudad se despertó a mi alrededor, me di cuenta de algo importante. Cortar lazos no es un acto de odio, es un acto de supervivencia, es un movimiento de protección,
Una decisión que se toma no en contra de alguien, sino a favor de uno mismo y de todo lo que se valora. Y aunque sintió el peso de la pérdida, hubo un sutil alivio. Un suspiro silencioso de alguien que finalmente ha encontrado el equilibrio entre el corazón y la razón. Porque por mucho que el dolor fuera intenso, también había una conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Pero el día aún no había terminado. Sabía que las consecuencias de ese corte comenzarían a manifestarse en cualquier momento. Esteban y Mariana no lo iban a aceptar en silencio. Las llamadas y mensajes bloqueados fueron solo el comienzo. Y allí, bebiendo mi café, mirando el vecindario que conozco desde la infancia, con la ligera brisa en mi rostro y el aroma del pan en el aire, me di cuenta de que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Porque ahora, la guerra era silenciosa, pero real. La pregunta era, ¿quién tendría el coraje de dar el siguiente paso y qué revelaría ese paso sobre los secretos que aún estaban ocultos? Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Todavía estaba en la panadería, pero no por obligación. Estaba allí para observar, para mantener las cosas en funcionamiento y, sobre todo, para asegurarme de que nada se me escapara de las manos. La rutina continuaba. El olor a pan recién horneado y café recién hecho llenaba los espacios. Pero la sensación de que algo grande estaba sucediendo afuera de las puertas ya me llegaba en pequeñas señales. Mensajes anónimos de proveedores, llamadas telefónicas discretas y el pesado silencio del vecindario que parecía haber sentido la caída de alguien. Esteban comenzó a moverse desesperadamente. Llamó a los empleados. Trató de acceder a las cuentas de la panadería. Presionó a la contabilidad con llamadas telefónicas nerviosas, palabras aceleradas, amenazas veladas. Pero todo lo que encontró fue resistencia profesional. Cada acceso que intentó fue registrado. Cada contraseña cambiada mostró que había protegido mis finanzas y mi negocio con absoluto cuidado. No había brecha. No había punto débil. Y cada intento fallido suyo aumentaba el peso de la culpa y la desesperación en su conciencia, incluso si todavía intentaba enmascararlo con arrogancia. Fue entonces cuando me llegó la primera noticia real a través del abogado. La carta había sido registrada oficialmente en el banco, y cualquier intento de manipular las cuentas se consideraba fraude. Podía imaginar su expresión mientras leía esto. Su rostro fruncido, sus ojos muy abiertos, tratando desesperadamente de pensar en una salida. Cada movimiento planeado, cada esfuerzo que creía silencioso, ahora estaba documentado e inalterable. Y la situación no se detuvo ahí. Los cobradores, hombres y mujeres vinculados a deudas ocultas, comenzaron a aparecer en la puerta de la mansión en Guadalajara. No eran discretos. Llamaron al intercomunicador con voces firmes, golpeando las ventanas, dejando mensajes. Los vecinos comenzaron a comentar discretamente entre ellos. La mansión que alguna vez impresionó con autos de lujo y abundantes luces, ahora se convirtió en un punto de rumores y miradas curiosas. Esteban había invertido no solo el dinero de otras personas, sino también su prestigio y reputación, y todo comenzaba a desmoronarse como arena corriendo entre sus dedos. Mariana entró en pánico. Comenzaron a llegar llamadas telefónicas llorosas, mensajes urgentes e incluso agresivos. Presionó a Esteban, se quejó, suplicó, lloró por teléfono con familiares lejanos, tratando de reorganizar el caos que había causado. Podía imaginar la escena. El lujoso comedor ahora vacío de alegría, con las pinturas y los muebles de diseñadores famosos que solo se hacían eco del miedo y la tensión. El pesado silencio de la mansión se llenó con el sonido de portazos, pasos apresurados y llamadas telefónicas suplicantes. Y mientras tanto, allí estaba yo, al otro lado de la Ciudad de México, observando los efectos de la justicia silenciosa que había puesto en marcha. No era placer, no era venganza. Era la conciencia limpia de aquellos que hacían lo correcto. Mi corazón todavía sentía una punzada de tristeza. Siempre lo hace cuando se trata de niños. Pero también había alivio. La máscara del éxito de Esteban comenzaba a desmoronarse, y sabía que estaba enfrentando la realidad sin la ayuda de nadie. Pasé un tiempo reflexionando ese día. Vi mis manos, callosas por el trabajo, y pensé en Margaret. Siempre dijo que la justicia no tenía por qué ser ruidosa. A veces el silencio, la firmeza y la preparación eran más fuertes que cualquier confrontación directa. Tenía razón. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete.
y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque las lecciones que nos da la vida no siempre son blandas, pero son necesarias para que entendamos el valor de la integridad y el coraje. Mientras la mansión de Guadalajara resonaba con miedo, sentí una extraña mezcla. Compasión por el hijo que perdió el rumbo, pero también alivio de que finalmente había establecido límites firmes. Cada llamada, cada mensaje ignorado, cada bloqueo que hice fue como un muro que se elevó entre el caos del pasado y el orden que necesitaba restaurar en mi vida y mi negocio. Y aún con toda la riqueza material que Esteban creía poseer, me di cuenta de que ahora estaba experimentando la soledad que siempre me había acompañado en los primeros años después de la pérdida de Margaret. La diferencia es que yo había encontrado fuerza, y él no. Comenzó a comprender que el dinero y las apariencias no sustituyen la confianza, la lealtad y el honor. Y como la mansión permanecía en tenso silencio, supe que aún quedaba mucho por venir. Esteban no aceptaría esta derrota fácilmente. Habría intentos de manipulación, intentos de recuperar algún poder o recurso, pero a partir de ese momento, estaba listo para cualquier acción necesaria, con documentos, aliados y estrategia. Lo que aún no sabía era hasta qué punto se desesperaría, qué movimientos arriesgados haría y si Mariana se quedaría a su lado o terminaría sucumbiendo a su propio miedo. A partir de entonces, cada uno de sus pasos sería observable, rastreable y, si era necesario, controlable. Y una cosa estaba clara: el colapso que comenzó en Guadalajara fue solo el primer acto. Sabía que el siguiente paso podría traer aún más revelaciones sobre deudas, falsedades y secretos que él creía enterrados. Ahora, la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Hasta dónde llegaría Esteban en su desesperación y qué estaba dispuesto a hacer cuando se diera cuenta de que no había vuelta atrás? Me desperté antes del sol. Fue uno de esos días en los que el corazón ya sabe lo que va a hacer incluso antes de que la cabeza intente detenerlo. Bebí mi café lentamente, sentado en el balcón de la panadería, mirando el cielo despejado sobre Coyoacán. La ciudad seguía durmiendo, y el ruido de los primeros pájaros se mezclaba con el sonido lejano de un vendedor ambulante abriendo el carro. Puse la taza sobre la mesa, tomé la carpeta con los documentos y fui a la oficina de Benjamín. Sabía que ese día marcaría el final de un ciclo y el comienzo de algo nuevo. Benjamín ya me estaba esperando, como alguien que entiende que ciertas decisiones no necesitan explicación. Me senté, respiré hondo y dije: «Tomemos el disco». Asintió y comenzó a escribir la denuncia. Intento de fraude de activos y manipulación de ancianos. Palabras frías pero necesarias. Sin emoción. Sin venganza. Lo que estaba buscando ahora era protección, no venganza. Mientras escribía los términos con calma, cada pulsación de tecla sonaba como un clavo clavado en el ataúd de una historia que nunca quise enterrar. Observé en silencio, pensando en cómo la vida tiene una forma extraña de hacernos escribir finales que nunca quisimos. Cuando el documento estuvo listo, lo leí línea por línea. Todo estaba allí: el intento de manipular mi bebida, el plan para forzar mi firma, la evidencia de movimientos sospechosos, los testimonios del contador e incluso el testimonio privado de Josefina, el ama de llaves. Benjamín lo imprimió, lo selló y me lo dio para que lo firmara. Firmé firmemente. Y cuando el sonido del sello final resonó en la habitación, sentí un alivio que no sabía que aún podía sentir. «Eso es, Juan», dijo Benjamín mirándome respetuosamente. «Ahora todo está protegido». «No», respondí, levantándome lentamente. «Ahora todo está limpio». Esa tarde, Esteban recibió la citación. No necesitaba verlo para saberlo. El círculo comercial de la ciudad es pequeño y las noticias viajan más rápido que el viento. Comenzaron las llamadas. Los amigos desaparecieron. Las puertas que abrió con falsas sonrisas comenzaron a cerrarse una por una. No hubo escándalo. No hubo titular. Era un silencio ensordecedor, el tipo de castigo que pesa más que cualquier grito. Trató de contactarlo nuevamente, por supuesto. Mensajes cortos y confusos, palabras que mezclaban arrepentimiento y enojo. No respondí. A veces, el silencio es la respuesta más fuerte que alguien puede dar. Mientras tanto, volví a mi trabajo. La panadería seguía viva, palpitando con el olor a pan caliente y las risas de los clientes. Era un lugar de vida, y necesitaba devolverle ese significado. Fue entonces cuando decidí hacer algo que me pareciera correcto, no para mí, sino para Margaret.
Tomé un porcentaje de las ganancias mensuales y las asigné a un hogar de ancianos en Tepoztlán. Puse su nombre en el documento de donación. Fundación Margaret González, para que nadie envejezca solo. Fue la forma más pura que encontré de transformar el dolor en dignidad, el pasado en legado. Firmé el papeleo con lágrimas reprimidas. Y cuando le entregué el cheque al director de la institución, me preguntó por qué lo hacía. Le respondí, porque el amor que damos desde el corazón nunca se pierde, simplemente cambia su destino. Y es por eso que sigo contando esta historia, porque a veces la justicia no viene con uniformes ni tribunales, viene en silencio, en elecciones firmes, en pequeñas acciones que arreglan lo que el tiempo y la ingratitud han tratado de destruir. Si me estás escuchando en este momento, quiero decirte algo. Nunca es demasiado tarde para elegir la paz sobre el rencor. Aprendí, de la manera más dolorosa, que el perdón no es olvidar, es simplemente liberarse de la necesidad de venganza. Y quédate aquí entre nosotros. El momento más notable de esta historia está por llegar, porque, días después de esta denuncia, algo sucedió. Algo que ningún periódico podía predecir, ningún abogado podía controlar. Era una señal. Un reencuentro inesperado, lleno de silencio y verdad. ¿Te imaginas quién apareció en la puerta de mi panadería esa mañana? Eso es todo. Hasta el día de hoy, recuerdo el sonido de pasos acercándose, y la mirada que me hizo entender que, a veces, el destino todavía tiene algo que decir, incluso cuando pensamos que ya hemos escrito el último capítulo. Era una mañana fría cuando la noticia me llegó a través de los periódicos. No necesitaba que nadie me llamara. El nombre de Esteban estaba estampado allí, entre líneas cortas y formales. La investigación financiera se extiende a los empresarios de Guadalajara. Leí lentamente, con el corazón apesadumbrado, y luego doblé el periódico con cuidado, como si cerrara un capítulo que había sido escrito durante mucho tiempo. La policía financiera había bloqueado sus cuentas, confiscado activos y abierto una investigación formal sobre fraude, transacciones ilícitas y uso indebido de garantías comerciales. El golpe que intentó contra mí había dejado huellas, y ahora esas huellas lo arrastraban. Durante días, supe que trató de resistirse. Llamó a socios, buscó amigos de negocios, trató de recuperar algún tipo de apoyo, pero nadie respondió. Los mismos que le habían dado palmadas en la espalda en las cenas y brindis, ahora fingían no recordar su nombre. Es curioso cómo el éxito prestado atrae sonrisas, pero el verdadero otoño solo deja el eco de la soledad. Las cuentas estaban bloqueadas, las tarjetas canceladas, e incluso la casa de la que tanto se jactaba ya tenía un aviso de embargo discretamente fijado en la puerta. Escuché que los oficiales recogían los autos, los muebles caros se los llevaban las empresas de recolección, y que incluso Mariana, la mujer que alguna vez pensé que era fría y calculadora, empacó sus maletas sin mirar atrás. Afirmó que nunca estuvo de acuerdo con el plan. Les dijo a sus vecinos que la habían engañado, pero yo sabía que ese no era el caso. Tal vez simplemente no tuvo el coraje de caer juntos, y de alguna manera no la culpé. Cada uno sobrevive lo mejor que puede cuando el castillo se derrumba. Lo que no esperaba era la llamada. Llegó en una tarde silenciosa, de esas en las que el viento sopla lentamente a través de las ventanas de la panadería y el aroma del pan nuevo llena el aire. Sonó el teléfono. Vi el número y, por un momento, pensé en no responder, pero algo dentro de mí, tal vez un poco de humanidad aún viva, me hizo levantar el teléfono. Por otro lado, una voz temblorosa. Era Esteban. «Papá», dijo, su respiración pesada, casi un sollozo. «Me destruiste». Me quedé en silencio por un momento. Escuché el sonido de un llanto reprimido, de ira mezclada con vergüenza. No pidió perdón, no se culpó. Estaba buscando un villano, alguien sobre quien verter el peso de su propia ruina. «¿Te destruí, Esteban?», dije en voz baja. «No, hijo mío, te destruiste a ti mismo». Al otro lado de la línea, solo el sonido de un llanto y un ligero crujido. Tal vez él caminando por la casa vacía. El eco de su propia voz perdiéndose en las paredes desnudas. «Solo quería ser alguien», murmuró. «Ser alguien no requiere mentir», respondí. «Y ser hombre no significa ocultar debilidades. Significa responder por ellos». Trató de decir algo más, pero su voz falló. Oí un sollozo, un ruido lejano, tal vez un portazo, tal vez el final de una ilusión. «Papá», dijo por última vez.
Y luego, silencio. Llevé el auricular al gancho lentamente, sintiendo el peso de cada gesto, y colgué. Esta vez, para siempre. Después de eso, me senté en el balcón de la panadería y me quedé allí, observando el movimiento de la calle. Un niño pasó en su bicicleta, riendo a carcajadas. El olor a café recién hecho se mezcló con el viento que soplaba ligeramente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la felicidad, que podría haber sido un lujo lejano, sino una paz simple, limpia, casi redentora. Pensé en Margaret. Imaginé que, donde quiera que estuviera, tal vez miraría todo esto con la misma mirada serena de siempre, la que mezclaba tristeza y compasión. Siempre ha creído que la verdad, tarde o temprano, se impone. Y en ese momento, se impuso. Pero el destino, como siempre, todavía tenía una última carta oculta. Pensé que todo había terminado, que el ciclo estaba completo. Pero esa misma noche, sucedió algo inesperado. Un visitante apareció en la puerta de la panadería, cuando terminó la jornada laboral. Golpeó lentamente, 3 veces. Y cuando lo abrí, vi una cara que nunca imaginé volver a ver. Y ahí es cuando, amigo mío, la historia cambia de nuevo. Porque la vida, incluso cuando parece cerrada, siempre encuentra la manera de sorprendernos. ¿Te imaginas quién me esperaba allí, bajo la tenue luz de la farola? Bueno, prepara tu corazón, porque lo que escuché esa noche cambiaría para siempre la forma en que veía el pasado. Era temprano en la mañana cuando abrí la puerta de la panadería y vi a ese hombre parado debajo del poste de la esquina. La luz amarilla cayó sobre él como un recordatorio del pasado. Era Benjamín. Tenía la misma mirada firme de siempre, pero algo en su rostro decía que traía noticias que cambiarían el curso de las cosas. Entró lentamente, se quitó el sombrero y se sentó sin decir una palabra. Solo después de un sorbo de café me miró y dijo: «Juan, Esteban se fue». La frase quedó suspendida en el aire, entre los dos. Aunque, una palabra que puede significar mucho. Pregunté con calma: «¿Lejos dónde, Benjamín?». Bajó los ojos, jugueteó con su café y respondió en un tono que nunca olvidaré: «Al norte». Dijeron que cruzó la frontera, tal vez tratando de escapar de las deudas o de sí mismo. No me sentí enojado, ni alivio. Sentí un vacío silencioso, de esos que no sabemos dónde duele, pero sentimos que es profundo. Se fue como había vivido durante los últimos años, persiguiendo algo que ni siquiera él podía nombrar. Y me quedé allí, con el olor a café y pan en el aire, tratando de entender por qué el amor a veces falla, incluso cuando es sincero. En los días siguientes, volví a caminar temprano por las calles de Coyoacán. Me gusta ver que el vecindario se despierta lentamente. Familias abriendo las ventanas, niños corriendo con mochilas a la espalda, el olor a tortillas saliendo del comal en las esquinas. La vida continúa. Y yo, de alguna manera, también lo seguí. Cada rostro que pasaba parecía recordarme algo que aprendí demasiado tarde. El amor no es ceguera, es elección. Y la familia no es inocencia eterna, es compromiso. Y cuando termina el compromiso, la sangre no es suficiente para detener a nadie. Pasé por un kiosco, una plaza donde un abuelo le enseñó a su nieto a andar en bicicleta. Observé por un rato. El niño cayó, se raspó la rodilla, lloró, y el abuelo corrió hacia él, se levantó, sopló la herida y dijo: «¿Ves? Cayó, pero ya se ha levantado». Y en ese momento me vi allí, no como el niño que se cae, sino como el viejo que levanta al otro, incluso sabiendo que un día ese otro puede irse y olvidar quién le enseñó a pedalear. Me senté en un banco del parque y cerré los ojos. Margaret apareció en la memoria como un ligero soplo de viento. Su risa, la forma en que puso sus manos en su delantal, el brillo silencioso en sus ojos. Era como si ella estuviera allí, a mi lado, diciéndome lo que siempre decía: «Juan, nuestra familia se mide por el carácter, no por la sangre». Y tal vez eso es lo que necesitaba escuchar. Había pasado toda una vida creyendo que el vínculo de padre e hijo era sagrado en sí mismo, que resistía todo, pero la verdad es que incluso el amor necesita reciprocidad para sobrevivir. No me arrepiento de haber amado, de haber perdonado mientras pudo, haber creído. Hice lo que un padre debería hacer. Me acerqué hasta el límite, y cuando me di cuenta de que mi bondad estaba siendo utilizada para derribarme, hice lo que un hombre debería hacer. Me puse de pie. Protegí lo justo. Honré la memoria de la mujer que construyó todo conmigo.
Y seguí adelante, incluso con el corazón marcado. A cada paso, la ciudad parecía devolverme una parte de mí que había perdido en los últimos meses. Las voces, los olores, los sonidos. Coyoacán tenía esta forma de curación, silenciosa pero constante. Vi a una señora barriendo la acera, a un joven entregando flores, al dueño de un café saludándome desde lejos. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, el mundo seguía siendo bueno. Todavía había decencia, trabajo honesto, amor verdadero en las pequeñas cosas. Cuando regresé a la panadería, el sol ya iluminaba la vieja fachada y el olor a pan caliente salía por la ventana. Entré, me até el delantal y comencé a trabajar. Las manos aún conocían el camino. Cada barra de pan que sacaba del horno se sentía como una oración, una forma de agradecerme por seguir en pie. Y allí, entre el ruido de las bandejas y el calor del horno, entendí que mi historia con Esteban había llegado a su fin. Él seguiría su camino, torcido, tal vez sin retorno, y yo seguiría el mío, con la conciencia tranquila, porque, al final, cumplí con mi papel: amar cuando era posible, perdonar cuando era necesario y proteger cuando no había otra opción. Ese fue el día en que me di cuenta: aquí termina el niño, y el hombre se queda. No el hombre que cree, sino en el que tuve que convertirme para sobrevivir al dolor. Y cuando cerré la panadería por la noche, miré hacia el cielo estrellado y susurré: Margaret, lo hicimos. Pero el destino, este anciano obstinado que nunca se cansa de hilar, todavía tenía un gesto más reservado para mí, porque a la mañana siguiente llegó una carta a mi puerta, sin remitente, manuscrito, y el nombre en la primera línea era suyo. ¿Te imaginas lo que Esteban me escribió después de todo? Eso es todo. Hasta el día de hoy, todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo las palabras que leí en ese sobre. A la mañana siguiente de esa carta, abrí la panadería antes del amanecer, como siempre lo hacía. El vecindario todavía estaba dormido, y el silencio parecía bendecir cada uno de mis movimientos. El sobre todavía estaba sobre el mostrador, abierto, con la letra de Esteban temblorosa pero legible. No pidió perdón. Solo dijo que estaba vivo, trabajando en otro país, tratando de empezar de nuevo, y que esperaba algún día tener el coraje de mirarme a los ojos nuevamente. Cerré el sobre lentamente, sin enojo, sin prisas, y lo guardé dentro del cajón donde se encuentran los recuerdos que no podemos tirar, pero que tampoco queremos dejar a la vista. Me puse el delantal, me lavé las manos, y comencé a amasar la masa para la primera barra de pan del día. El calor del horno reavivó algo dentro de mí, como si cada pan fuera una nueva pieza de vida que se estaba moldeando. Los empleados llegaron poco a poco, uno a uno, saludándome con un respeto y cariño que no necesitaba pedir. Ese mismo día, Josefina llegó desde Guadalajara. Cuando la vi en la puerta con los ojos llorosos y el corazón latiendo a toda prisa, sentí que el ciclo finalmente se estaba cerrando. Le ofrecí un trabajo formal en la panadería, un lugar seguro, con hogar y sustento. Lloró suavemente diciendo que nunca imaginó que su coraje esa noche cambiaría tanto. Sonreí y respondí: fue el coraje lo que salvó dos destinos, el mío y el tuyo. La vida, después de todo, nunca deja de sorprendernos cuando somos fieles a lo que es correcto. Puse una vieja fotografía de Margaret en el mostrador, sonriendo con su delantal manchado de harina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera paz. No tuve que humillar a nadie, ni gritar, ni ganar de una manera cruel. Gané al mantenerme erguido, siendo el hombre que ella siempre creyó que era. Serví café a los empleados, miré la panadería abarrotada y el vecindario que se despertaba por la ventana, y pensé: la mayor fortaleza de un hombre no está en lo que retiene, sino lo que decide dejar ir. Y hoy, elegí la paz. Aprendí que el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde, solo cambia de forma. Que perdonar no es olvidar, es liberarse del peso de cargar con los errores de los demás a la espalda. Que ser padre no es salvar, sino enseñar. Y ese tiempo, ese viejo maestro silencioso, nos muestra que no hay derrota cuando terminamos con dignidad. Esta historia me ha enseñado que hay momentos en los que debemos dejar ir, no porque nos demos por vencidos, sino porque finalmente entendemos a qué vale la pena aferrarse. Y si me has seguido hasta aquí, desde el fondo de tu corazón, gracias. Gracias por escucharme, por haber caminado conmigo en este camino de dolor y redención. Saber
El like que dejas aquí es como un abrazo, de esos que sentimos incluso desde lejos. Me calienta y me da la fuerza para seguir compartiendo historias que hablan directamente al alma. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete aquí al canal. Por lo tanto, eres parte de nuestra pequeña comunidad que cree que todavía hay belleza en la verdad y fuerza en el silencio. También dime desde dónde me estás mirando. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Cada ciudad, cada hogar, cada corazón que escuchó a este anciano aquí desahogarse. Y activa la campana, ¿de acuerdo? De esa manera, no pierdes cuando el café se vuelve a preparar. Y la siguiente historia comienza a salir del horno. Porque, mira, aunque esta historia ha llegado a su fin, todavía tengo mucho que contar. Historias de gente sencilla, de amores que el tiempo no ha borrado, y de silencios que dicen más que 1000 palabras. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.